La Biblia guarda secretos sobre la prosperidad que son poco conocidos por la mayoría. Uno de ellos se encuentra en el Salmo 23, un antiguo mensaje de abundancia que muchos leen sin entender su verdadero poder para transformar. No es casualidad que Napoleon Hill, después de tantos años estudiando a las personas más exitosas del planeta, llegara a conclusiones que coinciden perfectamente con lo que dice este antiguo salmo. El problema no es la economía, ni tu empleo, ni tu salario. El verdadero obstáculo está en tu mente. ¿Cómo ves la abundancia? ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Y cómo limitas tu propia habilidad para atraer riqueza? En este video vas a descubrir cómo los principios que Napoleon Hill compartió en Piense y hágase rico se conectan de manera perfecta con el Salmo 23, formando una guía práctica para cambiar no solo tu situación económica, sino toda tu vida. ¿Alguna vez has sentido que trabajas sin parar, pero la abundancia se te escapa? ¿Qué cosa que no puedes ver te está frenando para alcanzar la prosperidad que tanto deseas? Si es así, lo que estás a punto de oír podría ser el inicio de tu liberación económica, pero no quiero que esto se quede solo en palabras. Ahora quiero enseñarte cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana, a través de la historia de una persona común aquí en México que aprendió a aplicar estos principios y cambió por completo su situación financiera. Cuando comprendes cómo se lleva a cabo en la realidad, todo se transforma. Si tú también piensas que esto podría cambiar tu vida, suscríbete ahora al canal. Esto nos ayuda a seguir creando contenido como este y puede ser el primer paso hacia una gran transformación. Guillermo Méndez se levantaba cada mañana a las 5:30 para abrir su pequeña ferretería en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. A su edad ya tenía más de 10 años al mando del negocio familiar que recibió de su padre, don Felipe. La ferretería El Tornillo Dorado era bastante conocida en el barrio, pero apenas lograba lo necesario para mantener a Guillermo, su esposa Lucía y sus 2 hijos adolescentes. Esta mañana de octubre, al levantar la cortina metálica de su tienda, Guillermo sintió una carga adicional sobre sus hombros. Las cuentas se amontonaban en su escritorio. Las ventas habían disminuido desde que abrió una ferretería competidora a 10 cuadras, y la lucha con las tiendas en línea parecía una batalla perdida. «Buenos días, don Guille», saludó don Mateo, un anciano que barría la acera del edificio al lado cada mañana. «Buenos días, don Mateo», respondió Guillermo con poco entusiasmo. Don Mateo, de 78 años, era una figura emblemática en la comunidad. Había sido maestro durante 4 décadas y ahora, en su jubilación, se había transformado en el consejero no oficial de todos. «Te veo preocupado, hijo. ¿Todo bien con el negocio?». Guillermo suspiró. Normalmente no solía hablar de sus problemas, pero algo en la mirada tranquila de don Mateo lo animó a abrirse. «La verdad, don Mateo, estoy pensando en cerrar. Ya no me da». El anciano asintió lentamente, apoyándose en su escoba. «¿Tienes un momento para un café? Creo que tengo algo que podría interesarte». Media hora más tarde, sentados en la pequeña oficina de atrás de la ferretería, don Mateo sacó un libro viejo y usado de su bolsillo. «¿Conoces a Napoleón?», preguntó, refiriéndose al autor. «Es estadounidense. He oído hablar de él, pero nunca he leído nada suyo. Este libro me transformó la vida hace 50 años», dijo don Mateo mostrando una edición antigua de Piense y hágase rico en español. «Pero lo que realmente me ayudó fue comprender la conexión entre sus enseñanzas y algo mucho más antiguo». El Salmo 23, Guillermo lo miró con interés. Como muchos mexicanos, había crecido en un hogar católico, aunque ya no practicaba. El Salmo del Pastor, el que leen en los funerales. Don Mateo sonrió. «Es el mismo, pero no solo se trata de la muerte o del consuelo.
Es un mensaje fuerte de abundancia que casi nadie nota. El anciano sacó una pequeña Biblia que llevaba y comenzó a leer. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados verdes me hace descansar, junto a aguas tranquilas me guía, reanima mi alma, me dirige por caminos de justicia por amor a su nombre. Aunque camine por un valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estarás a mi lado. Tu vara y tu cayado me darán ánimo. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa desborda. Sin duda, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por mucho tiempo. Guillermo escuchaba con atención, aunque un poco confundido. Es muy hermoso, don Mateo, pero ¿qué tiene que ver eso con mi ferretería o conmigo? El anciano contestó con una sonrisa misteriosa. Verás, Napoleón, descubrió, después de analizar a muchas personas exitosas, que la riqueza empieza en la mente, y este salmo explica justo el estado mental que se necesita para atraer la abundancia. Don Mateo se inclinó un poco hacia adelante. Cuando el salmista dice, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», está afirmando un principio que él llamaría mentalidad positiva. Es la certeza firme de que tus necesidades serán atendidas. Guillermo frunció el ceño. Con todo respeto, don Mateo, mi actitud no va a pagar las cuentas ni a atraer clientes. Ahí es donde te equivocas, contestó el anciano con calma. Se ha demostrado científicamente que nuestros pensamientos tienen un poder creativo. Si piensas constantemente en la falta, en el fracaso o en una competencia imposible, adivina qué es lo que atraes, más de lo mismo. Guillermo murmuró, recordando que últimamente solo hablaba de problemas con Lucía. Exactamente. En verdes pastos me hace descansar y junto a aguas tranquilas me guía. Este pasaje menciona lo que él definía como una mente maestra, la habilidad de alcanzar un estado mental tranquilo donde surgen las mejores ideas. Guillermo reflexionó sobre cómo últimamente se dormía cansado y se levantaba inquieto. No recordaba la última vez que experimentó un momento de verdadera paz. Reconfortará mi alma, me guiará por caminos de justicia. Aquí está su objetivo claro. No puedes simplemente anhelar más dinero. Es necesario tener un propósito noble que le dé significado a tu búsqueda de éxito. Mi objetivo siempre ha sido cuidar de mi familia, comentó Guillermo. Don Mateo asintió. Buen inicio, pero él diría que necesitas algo más grande, algo que te apasione y que ayude a muchos. Guillermo se quedó en silencio, pensativo. Aunque pase por un valle de sombras de muerte, no temeré ningún mal. Esto refleja lo que él llamaba fe en acción, la capacidad de mantener la visión de tu éxito, incluso cuando las situaciones parecen desoladoras. Es complicado cuando no puedes costear la educación de tus hijos, comentó Guillermo con tristeza. Justo cuando más se necesita, replicó de Mateo. Y aquí viene lo más impactante. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está llena hasta el borde. ¿Sabes qué significa esto, Guillermo? Él movió la cabeza en señal de que no. Visualización creativa. Imaginar tu éxito ya conseguido, sentirlo como si fuera real. Incluso cuando todos a tu alrededor solo ven un fracaso, él se dio cuenta de que los grandes líderes visualizaban sus logros en su mente mucho antes de que se volvieran realidad. Don Mateo cerró con cuidado la Biblia. No es casualidad que el Salmo termine diciendo, «Ciertamente el bien y la bondad me seguirán todos los días de mi vida». Yo lo llamaría la ley de la atracción. Lo que piensas con firmeza lo atraes. Guillermo se reclinó en su silla, dudoso, pero curioso.
Suena bien en teoría, don Mateo, pero en la práctica. Déjame explicarte cómo lo hice yo, interrumpió el anciano. Era un simple profesor de primaria con un salario modesto. Mi esposa y yo soñábamos con tener nuestra propia casa, pero con 5 hijos parecía algo imposible. Los ojos de don Mateo brillaban al recordar. Comencé a poner en práctica estos principios. Cada mañana recitaba el Salmo 23, no como una oración más, sino como una forma de programar mi mente. Imaginaba nuestra casa con todos los detalles, el jardín donde jugarían mis hijos, la sala donde recibiríamos a los amigos, incluso el aroma del café por la mañana. ¿Y funcionó?, preguntó Guillermo cada vez más curioso. No de inmediato, advirtió don Mateo, y él insistió en que la perseverancia es fundamental. Durante meses no vi cambios en el exterior, pero yo me mantenía firme en mi visualización. Luego, una tarde, el padre de uno de mis alumnos me preguntó si daba clases extras. Resultó ser dueño de varios colegios privados. Don Mateo se sonrojó. En menos de un año, no solo estaba ayudando a niños de familias adineradas, sino que este hombre me propuso coordinar un programa educativo especial con un salario 3 veces más alto. En 2 años compramos nuestra casa en la colonia Roma. Guillermo se quedó en silencio, pensando en la historia. Lo sorprendente, continuó don Mateo, es que no busqué esa oportunidad específica. Se presentó cuando mi mente ya estaba preparada para la abundancia. Como dice el Salmo, mi copa está desbordando. Pero, don Mateo, mi situación es diferente. Las ferreterías pequeñas están desapareciendo. ¿Y quién dice que tiene que seguir siendo solo una ferretería? ¿Tradicional?, preguntó el anciano. Napoleón hablaba sobre el poder de la imaginación aplicada. No se trata de competir en el mismo terreno, sino de reinventar el juego. Esa noche, Guillermo no pudo conciliar el sueño. Las palabras de don Mateo resonaban en su cabeza. Y si realmente había algo en esa mezcla de sabiduría antigua y principios modernos. ¿Todavía estás despierto?, le susurró Lucía. Pensando, él respondió: no, estoy reflexionando sobre algo que mencionó don Mateo hoy sobre Napoleon Hill y un salmo. Para su sorpresa, Lucía se sentó interesada. El Salmo 23. Mi abuela siempre decía que era el Salmo de la abundancia. Guillermo se volvió hacia ella, asombrado. ¿Tú lo sabías? Mi abuela lo recitaba. Cada mañana llegó a la Ciudad de México sin nada, como muchos de Oaxaca, y terminó con 3 restaurantes exitosos. Siempre decía que ese salmo le había mostrado el camino. Guillermo se quedó pensativo. Su escepticismo comenzaba a desmoronarse. A la mañana siguiente llegó temprano a la ferretería, pero en lugar de lanzarse de inmediato a su rutina, se sentó en su oficina y volvió a leer el Salmo 23, esta vez prestando atención a cada palabra. Luego tomó una libreta y escribió: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Debajo anotó: «Actitud mental positiva. Hoy tendré todo lo que necesito para prosperar». Siguió así con cada uno de los versículos, enlazándolos con los principios que don Mateo le había compartido. Al finalizar, cerró los ojos e intentó imaginar su negocio exitoso, con clientes contentos, ideas innovadoras y un crecimiento continuo. Al principio se sintió un poco raro, pero poco a poco empezó a experimentar una calidez extraña, una sensación de oportunidades que no había sentido en años. El resto del día pasó como de costumbre. Pocos clientes, las mismas preocupaciones, pero algo había cambiado sutilmente en su interior. Esa tarde, mientras revisaba un inventario de tornillos, entró en la tienda un hombre de alrededor de 30 años, vestido con ropa de trabajo. «Buenas tardes», dijo Guillermo. «¿En qué puedo ayudarte?» «Estoy buscando a alguien que sepa de herrería antigua», respondió el hombre. «Estoy restaurando una casa del siglo XIX en la Roma Norte
y necesito herrajes que se ajusten al estilo original. Guillermo sonrió. Si había algo que conocía bien, era precisamente eso. Su papá le había enseñado todo sobre ferretería tradicional mexicana. «Estás de suerte», contestó Guillermo. «Es una de nuestras especialidades». Durante una hora, Guillermo le mostró al cliente viejos catálogos que su papá había guardado con diseños de herrajes coloniales y porfirianos. El hombre, que resultó ser un arquitecto especializado en restauraciones, quedó muy impresionado. «Es asombroso que sepas tanto sobre esto», dijo el arquitecto Raúl Cortés. «He visitado 10 ferreterías y en ninguna sabían de lo que hablaban. Todos me ofrecieron productos modernos e importados. Al final, Raúl hizo un pedido grande y comentó: «Estoy trabajando en otros 3 proyectos de restauración. Si puedes, consígueme piezas de esta calidad. Tendría trabajo asegurado por varios meses». Cuando el arquitecto se marchó, Guillermo se quedó pensativo. ¿Fue esto una casualidad o algo más? El encuentro había encendido una chispa de entusiasmo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esa noche, mientras cenaban, le habló a Lucía sobre un cliente y una idea que empezaba a formarse en su mente. «¿Y si nos especializamos?», preguntó emocionado. «En vez de competir con las grandes tiendas por los mismos productos comunes, podríamos centrarnos en herrajes y materiales para restaurar edificios históricos. Hay un nuevo interés en conservar la arquitectura tradicional de la ciudad». Los ojos de Lucía se iluminaron. «Es una idea genial. Siempre te ha encantado esa parte del negocio y heredaste todos los contactos y conocimientos de tu papá. Tendríamos que reorganizar la tienda, hacer un catálogo especializado, quizás incluso una página web para arquitectos y restauradores». Recordó que mi primo Daniel es diseñador web. Tal vez podríamos hacer un intercambio. Necesitaba unos muebles para su nuevo departamento. Guillermo sintió una emoción intensa. Por primera vez en años no pensaba en cómo sobrevivir, sino en cómo expandirse. A la mañana siguiente, llegó a la ferretería mucho más temprano. Se sentó de nuevo con el Salmo 23 y el libro de Napoleón que le había prestado don Mateo. Esta vez se enfocó en un fragmento que hablaba de lo esencial que es tener un deseo intenso. «No es suficiente con querer tener éxito», decía el texto. «Debes anhelarlo con una pasión que llene todo tu ser, con una obsesión que no te deje ver otra opción que no sea triunfar». Guillermo pensó: ¿realmente deseaba el éxito con esa fuerza o simplemente se conformaba con sobrevivir, con no fracasar? Recordó el versículo del Salmo: «Me guiará por caminos de justicia por amor de su nombre». Quizás su camino correcto no era competir con los grandes ferreteros, sino honrar el legado artesanal de su padre, manteniendo un saber que se estaba perdiendo. Durante las semanas siguientes, Guillermo creó una nueva rutina. Cada mañana comenzaba con el Salmo 23, seguido de una hora dedicada a planear la nueva dirección de su negocio. Empezó a destinar una parte de la tienda especialmente para exhibir herrajes y materiales para restauración. Don Mateo lo visitaba de vez en cuando, viendo los cambios con buena cara. «Estás aplicando otro principio», le comentó un día: «la especialización. En lugar de ser común en todo, estás optando por ser sobresaliente en algo específico». Raúl, el arquitecto, regresó como había prometido y quedó asombrado con las modificaciones. Trajo consigo a 2 colegas que también trabajaban en restauración. Pronto, la pequeña sección especializada de la ferretería empezó a generar más ganancias que el resto del negocio. Un día, mientras atendía a un nuevo cliente del ámbito de la restauración, Guillermo se dio cuenta de que el hombre estaba tomando fotos de unos antiguos herrajes de cuero gamuza que había heredado de su padre. «Disculpe», interrumpió de manera educada. «Esas piezas son muy especiales.
Si le interesan, puedo enseñarle el catálogo completo. En realidad, comentó el cliente, estoy recopilando herrajes tradicionales para un libro sobre la arquitectura colonial en México. Estos diseños son complicados de encontrar y usted tiene una colección impresionante. El hombre resultó ser Javier Méndez, profesor de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Intercambiaron información de contacto y 2 semanas después, Javier le sugirió colaborar en 1900, proporcionando fotografías y datos sobre herrajes históricos para su libro. Esto podría darle gran visibilidad entre expertos, mencionó Javier. Hasta podríamos organizar un pequeño taller aquí para mis alumnos. La idea del taller fue un éxito inesperado. Una tarde de sábado, 20 estudiantes de arquitectura acudieron a la ferretería emocionados por aprender sobre técnicas y materiales tradicionales. Varios de ellos volvieron en los días siguientes para adquirir materiales para sus proyectos. Lucía, quien se había comenzado a meter más en el negocio, sugirió hacer pequeños kits de restauración para diferentes tipos de proyectos, con instrucciones claras y asesoría profesional. Podríamos cobrar un poco más por el conocimiento especializado que ofrecemos, dijo. No solo estamos vendiendo productos, sino también nuestra experiencia. Al poner en práctica estos cambios, la rutina matutina de Guillermo con el Salmo 23 ya no era algo nuevo. Se había transformado en un elemento clave de su jornada, un soporte para su nueva forma de pensar. Un día, don Mateo llegó a la ferretería y vio a Guillermo atendiendo a un cliente. El anciano esperó con calma, notando las mejoras visibles. En la tienda había nuevas exhibiciones, un área para consultas de restauración e incluso un pequeño rincón con libros sobre arquitectura mexicana tradicional. Cuando el cliente se fue, don Mateo se acercó sonriendo. «Veo que has estado poniendo en práctica lo que has aprendido». Guillermo sonrió y asintió. Don Mateo tenía razón. No se trata solo de pensar de manera positiva. Es todo un sistema. Deseo intenso, fe firme, especialización, grupo de apoyo y constancia, agregó el anciano. Napoleón decía que la constancia es para el carácter lo que el carbono es para el acero. Aún enfrentamos muchos desafíos, aceptó Guillermo, pero por primera vez en años me siento emocionado por lo que vendrá. Hemos incrementado nuestros ingresos en un 30% en solo 2 meses, y lo mejor es que disfruto de lo que hago. Ya no me siento como un sobreviviente, sino como un creador. Don Mateo asintió con los ojos brillantes. Estás viviendo otro principio, encontrar tu verdadera pasión. Cuando haces lo que amas y eres realmente bueno en ello, el dinero llega de forma natural. Guillermo recordó otro pasaje del Salmo. ¿Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? Es curioso, pensó. Cuando abrí Home Depot, creí que era mi sentencia de muerte. Ahora me doy cuenta de que fue lo mejor que me pudo suceder. Me forzó a descubrir mi camino, a dejar de luchar en un juego que no podía ganar. Así es, contestó don Mateo. Los desafíos son oportunidades disfrazadas, pero solo los ve quien tiene la mente lista. En ese instante, un hombre bien vestido ingresó al lugar, observó con curiosidad y se acercó al mostrador. «Buenas tardes», dijo Guillermo. «¿En qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Eduardo Fernández», contestó el hombre. «Soy el director del Museo de Arte Popular. Estamos organizando una exposición sobre oficios mexicanos tradicionales que están en riesgo de desaparecer. Me han comentado que usted es uno de los pocos expertos en herrajes coloniales que quedan en la ciudad». Guillermo miró sorprendido al visitante. «Sí, trabajo con herrajes tradicionales», respondió modestamente. «Estoy continuando el legado de mi padre». Eduardo Fernández sonrió. «El arquitecto Javier Méndez me habló de usted».
Estamos en la búsqueda de artesanos que no solo puedan mostrar sus piezas, sino también enseñar sus técnicas en directo a nuestros visitantes. El saber que usted posee es un patrimonio nacional que debemos cuidar. Guillermo sintió una combinación de orgullo y modestia. Sería un gran honor, pero debo aclarar que no soy un artesano al uso. Soy un vendedor de herramientas, aunque tengo un buen conocimiento de las técnicas tradicionales. Guillermo, el éxito de su participación en la muestra ha superado lo que esperábamos. Tenemos una propuesta. Nos encantaría establecer un taller permanente de oficios antiguos aquí en el museo bajo su supervisión. Usted seguiría con su negocio, por supuesto, pero dedicaría un día a la semana a enseñar estas técnicas a jóvenes interesados en la artesanía. Guillermo miró a su familia para conocer su opinión. Todos estaban muy emocionados. «Sería un gran honor», respondió al final. «Mi padre siempre se lamentó de que este conocimiento se estuviera perdiendo. No se me ocurre una mejor forma de recordar su legado que pasándolo a la próxima generación». Esa noche, mientras la familia disfrutaba en un restaurante cercano al museo, Guillermo sugirió un brindis. Por don Mateo, quien nos guió en el camino, y por el Salmo 23, que nos enseñó a encontrar abundancia donde otros solo ven falta. Por Napoleón Hill, añadió Miguel, cuyas enseñanzas continúan transformando vidas un siglo después. Y por papá, concluyó Sofía, quien tuvo el valor de cambiar cuando parecía que no se podía. Don Mateo, el invitado especial, levantó su copa con una sonrisa tranquila, recordando el poder de la mente humana, que cuando se alinea con las leyes universales de la prosperidad, puede crear milagros cotidianos como el que ustedes han experimentado. 6 meses después, el tornillo dorado había multiplicado sus ganancias por 3. Guillermo había contratado a 2 asistentes, un joven aprendiz entusiasmado por aprender técnicas tradicionales y una estudiante de historia que ayudaba con la documentación e investigación de las piezas. El taller del museo se había vuelto uno de los más solicitados, con lista de espera para inscribirse. Varios medios de comunicación habían escrito sobre esta curiosa ferretería que se había convertido en un lugar de conservación cultural. Una mañana, mientras Guillermo abría la tienda, notó a un hombre de edad media mirando por la ventana con una expresión preocupada. Le recordó cómo se había sentido él mismo hace apenas un año. «Buenos días», dijo Guillermo. «¿Puedo ayudarle en algo?» «Solo estaba observando», respondió el hombre de manera evasiva. Luego, después de un momento, añadió: «En realidad, tengo una papelería a 3 calles de aquí. Cada vez que paso por su negocio, me pregunto cómo ha conseguido hacerlo». «¿Conseguido qué?», preguntó Guillermo con una sonrisa amigable. «Salir adelante en tiempos tan complicados», explicó el hombre. «Las papelerías como la mía están desapareciendo con la digitalización. Cada mes es una lucha para cubrir los gastos». Guillermo sintió una profunda empatía. Invitó al hombre a entrar y le ofreció un café. En la siguiente hora le compartió su historia, cómo estuvo a punto de cerrar, cómo un sabio anciano le mostró la conexión entre el Salmo 23 y los principios de Napoleón Hill, y cómo esa sabiduría transformó no solo su negocio, sino toda su vida. Lo más importante, explicó Guillermo, no fue cambiar primero las circunstancias externas, sino mi estado mental. Cuando empecé a verme a mí mismo como alguien que tiene abundancia, en lugar de alguien que carece, cuando definí claramente mi propósito, cuando visualicé el éxito como algo ya alcanzado, las oportunidades empezaron a surgir como por arte de magia. El hombre escuchaba con cada vez más interés. «Suena demasiado sencillo para ser cierto». «Simple, sí», respondió Guillermo, «pero no fácil. Requiere constancia, fe y una determinación firme. Como dice Gill, la persistencia es la clave del éxito. Y como dice el Salmo,
Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal. Antes de que el hombre se fuera, Guillermo le prestó el viejo libro de Napoleón Hill que le había dado don Mateo, junto con una pequeña tarjeta donde había escrito el Salmo 23. Léelo cada mañana durante 30 días, le recomendó, no como una oración habitual, sino como una forma de programar tu mente. Relaciona cada versículo con un principio de Hill y, lo más importante, imagina tu papelería no como es ahora, sino como podría ser si encontraras tu lugar especial. Mientras el hombre se alejaba, Guillermo pensó en cómo el ciclo seguía, de don Mateo a él y ahora de él a este extraño. La sabiduría fluía como un río, beneficiando a todos los que tomaban de sus aguas. Esa tarde, al cerrar la tienda, Guillermo reunió a su familia para hacer un anuncio importante. «He estado pensando», comenzó, «en cómo podemos hacer crecer nuestra misión. No solo preservar el conocimiento artesanal, sino también compartir la sabiduría que ha cambiado nuestras vidas». Lucía, Miguel y Sofía lo miraron con interés. «Propongo que comencemos un pequeño programa de orientación para negocios familiares que están pasando por dificultades», continuó. «Podríamos llamarlo el Salmo del Emprendedor, un taller donde compartamos cómo aplicar estos principios eternos en el mundo de los negocios actual». La idea fue recibida con entusiasmo. Miguel sugirió crear una plataforma en línea para alcanzar a más personas. Sofía propuso documentar historias de éxito para motivar a otros. Lucía pensó en un formato grupal donde los participantes pudieran apoyarse entre sí. «Es genial», concluyó Guillermo. «Así seguimos el legado de don Mateo y honramos el verdadero espíritu, tanto del Salmo 23 como de las enseñanzas de Hill. La abundancia se multiplica cuando se comparte». Esa noche, antes de dormir, Guillermo reflexionó sobre el camino recorrido con profunda gratitud, de comerciante frustrado a empresario exitoso y ahora a mentor. Su copa, sin duda, estaba llena. Recordó las sabias palabras de Napoleón Hill, que lo que la mente puede imaginar y creer puede alcanzar. También recordó las bellas palabras del Salmo 23. «Sin duda, el bien y la compasión me seguirán todos los días de mi vida». Dos tradiciones de sabiduría, separadas por miles de años, se unen en una verdad fundamental. La prosperidad empieza en la mente, florece en el corazón y se manifiesta en el mundo cuando alineamos nuestros pensamientos con las leyes eternas de la abundancia. Mientras el sueño lo rodeaba, Guillermo sonrió con la certeza de haber descubierto uno de los secretos más valiosos del universo, el poder del Salmo que libera la verdadera riqueza, esa que va más allá de lo material y enriquece todas las áreas de la vida. En algún rincón de la Ciudad de México, el propietario de una papelería comenzaba a leer las primeras líneas de «Piense y hágase rico», mientras el Salmo 23 aguardaba su turno para transformar una vida más. Si has llegado a este punto, déjame comentarte algo muy significativo. La capacidad de cambiar tu vida siempre ha estado dentro de ti. Los principios que has conocido hoy no son solo ideas, son leyes universales que han beneficiado a muchas personas a lo largo de la historia. El Salmo 23 no es solo un texto religioso, es un mensaje de abundancia que, si se entiende de la manera correcta y se usa junto a los principios de Napoleón Hill, puede abrir puertas a la prosperidad que quizás nunca imaginaste. Recuerda siempre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. La certeza de que tus necesidades serán cubiertas en lugares de pasto fresco me hará descansar junto a aguas tranquilas. El poder de la mente maestra y la paz interior llenará mi alma de consuelo. Me llevará por caminos de justicia por amor a su nombre. El objetivo claro que da sentido a tu búsqueda,
Aunque camine por un valle de sombras de muerte, no temeré ningún mal. La fe firme ante las dificultades. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis preocupaciones, la visualización creativa que hace realidad tu éxito. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está desbordando, la mentalidad de riqueza que atrae más de lo que necesitas. Sin duda, el bien y la compasión me acompañarán todos los días de mi vida. La ley de la atracción que trae oportunidades sin esfuerzo. Aplica estos principios de manera constante, con fe y con una determinación firme, y verás cómo tu vida empieza a cambiar día a día, decisión a decisión, pensamiento a pensamiento. La verdadera riqueza te está esperando, no mañana, ni en un futuro lejano, sino aquí y ahora, en el instante en que decidas transformar tu mente y con ello tu destino. La pregunta es, ¿estás preparado para reclamar la abundancia que siempre ha sido tuya por derecho?